Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Yo creo que todos los involucrados, si así lo decide la Fiscalía, todos tienen que comparecer. Aquí son dos, cuando menos, dos sexenios, porque no solo es el caso de la reforma energética, es lo de Odebrecht, y eso viene del sexenio de Felipe Calderón. O sea, son procesos que se complementan. Entonces todos, lo que no vamos a hacer es fabricar delito a nadie. No es muy fuerte la venganza. No podemos actuar con impunidad. Es decir, no ser tapadera. Y yo lo que sostengo, a mí me importa mucho esto, más que por la cuestión jurídica, legal, por las acusaciones penales, lo que me importa más es que se limpie al país de corrupción. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. Hoy ya es viernes 24 de julio del año 2020. De verdad que rápido se va el tiempo, qué ágil se hace todo de unos años para acá. Todo se hace muy rápido, pero todo se disfruta mucho mejor. Sin duda, es la tranquilidad que podemos tener todos los días para llegar hasta donde están ustedes, con esa serenidad de que sabemos de que el tiempo también a cada quien le va dando su lugar en la vida diaria, desde donde usted desempeñe la actividad que tiene diariamente, la actividad que lleve a cabo. Pero hay un tiempo en la vida de uno que transcurre tan rápido que de repente nos damos cuenta que ya llegó un año más, y bendito que así sea, que lleguemos a un año más. Así que de verdad me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí con ustedes, platicar con ustedes, decirles que es para nosotros un verdadero placer poder platicar con ustedes pues de varios temas que están hoy en la palestra. Lo platicaremos en un momentito más, los cambios que se han llevado a cabo y qué hay detrás de todo esto. Sin duda lo platicaremos, y bueno, lo hacemos con la confianza de que sabemos que de aquel lado hay gente pensante también. Hay gente que pues seguramente también sabe
que lo que está sucediendo hoy en nuestro país, pues pareciera ser que es más de lo mismo. Usted tiene su propio análisis, siempre se lo digo, usted tiene su propio análisis de lo que estamos viviendo el día de hoy. Nos da muchísimo gusto poder convivir con ustedes, poder platicar con ustedes. En lo particular es un enorme placer, de verdad, poder dirigirme a todos los que nos escuchan y nos ven el día de hoy. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Nos da muchísimo gusto, lo hacemos con mucho gusto. Un rato que estemos con usted para nosotros es de un gran placer, de un gran privilegio poder hacerlo. Es una bendición poder hacerlo. Gracias, muchísimas gracias. A ver, ¿cuál es el tema central que vivimos el día de hoy? Digo, independientemente de que se cumplieron 2 años de que el pueblo decidió llevar a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, quien desde luego, desde hace muchos años también, venía prometiendo un cambio. La gente muy decepcionada por todo lo que había pasado, por todo lo que hemos vivido, por todo lo que ha sucedido, pues con justa razón optó por un cambio, por otra opción, y eso es válido. Hablamos, eso sí, de más de 30 millones de votos que recibió López Obrador. Y eso habla de una legitimidad absoluta del cargo de presidente de la República. Que busque legitimarse no tendría sentido, pero sin embargo pareciera ser que hay una obsesión por buscarlo. Fíjense ustedes, nada más para hacer una breve síntesis de la historia. Cuando Salinas de Gortari, en aquel fraude electoral que operó, por cierto, Manuel Bartlett, que hoy es director de la Comisión Federal de Electricidad, enemigo de la izquierda de México, hoy aliado importante de López Obrador, en aquel tiempo cuando Manuel Bartlett cometió el fraude electoral, cuando anunció la caída del sistema electoral, que por cierto estaba en manos del secretario de Gobernación, que era él, Salinas de Gortari, para buscar legitimarse y hacer sentir el poder del presidente, metió a la cárcel a Joaquín Hernández Galicia. Ustedes lo recordarán, sin duda. Habrá muchos que en este momento a lo mejor igual y no, ¿verdad? Son más jóvenes o son jóvenes que todavía tienen pues una edad, a lo mejor pues eran muy chavitos o no lo recuerdan. Nosotros vivimos esa época, vivimos en el sentido de que presenciamos todo lo que estaba sucediendo. Luego Zedillo también hizo lo propio en contra del hermano del expresidente Salinas de Gortari. Luego vino Vicente Fox, luego buscó también hacer lo propio con el líder del sindicato petrolero. Luego vino Felipe Calderón, que inició una guerra, o vamos a decirle así, inició una batalla en contra del narcotráfico en este país. Vino Peña Nieto y metió a la cárcel a Elba Ester Gordillo. Hoy Andrés Manuel López Obrador busca legitimarse sin necesidad de eso, cometiendo una serie de errores, uno tras otro. ¿Por qué se lo digo? Mire usted, el cambio que se acaba de llevar a cabo, el cambio de titular de la Secretaría de Energía con el señor Javier Jiménez Espriu, y pues ahí entró el señor Arganis, el señor
Díaz Arganis, o Arganis Díaz, creo que se llama el señor Jorge Arganis Díaz Leal, es el nuevo titular. Busca llevar a cabo una serie de cambios, una legitimación que no tiene necesidad de hacer cuando alguien no está de acuerdo con él y lo corre, porque quien no piensa igual que él está en contra de él, valga la redundancia. Vivimos en un sistema democrático, vivimos en un sistema en el que todos tenemos la libertad de poder pensar, de poder reunirnos, de expresar pues diferentes ideas, pero López Obrador es lo que menos le gusta. La renuncia de Javier Jiménez Espriu se da en el contexto precisamente a raíz de la llegada o de la salida de López Obrador al extranjero, en donde se reunió con Donald Trump y en donde parece ser que le instruyeron, sí, no crea que le dieron una recomendación, le instruyeron que era necesario cambiar las aduanas de los diferentes puertos del país. Hablamos de muchas aduanas, no sé, 50, 70, no recuerdo el número exacto, puertos o puestos, digamos, portuarios, también una enorme cantidad. Ojalá tengamos por ahí el dato de cuántas aduanas hay, cuántos puertos hay, tengamos ahí esa información para poder dársela a usted. Es demasiado, pero el presidente, sin consultar 49 aduanas en el país, de todos los puertos que existen en este país también, como el puerto de Michoacán, de Lázaro Cárdenas, el de Coatzacoalcos, el de Salina Cruz, hay otros más. Entonces, decide el presidente que quien debería de ocupar la vigilancia o hacerse cargo de los puertos sería la Secretaría de Marina. Un presidente que no ha tenido la capacidad del diálogo, del consenso, como lo tuvieron los presidentes anteriores. Y si bien es cierto, tomaron decisiones muy personales, muchas de ellas iban consensadas incluso con su coordinación de asesores. Pero este presidente, que no escucha absolutamente a nadie, que crea una descomposición política y social en este país, yo diría que uno de los peores presidentes que hemos tenido. Digo, con mucho respeto, cada quien puede pensar lo que quiera, pero yo digo que este presidente ha sido el más mentiroso de todos los presidentes que hemos tenido. Un presidente con un total cinismo para mentir. La salida de Javier Jiménez Espriu, más allá de que se ha comentado, se ha dicho que la esposa de él está relacionada o que es una de las socias más importantes de una empresa, de la empresa IDESA, que junto a Braskem pues están ligadas directamente a la empresa brasileña Odebrecht. Esta empresa, asentada aquí en Coatzacoalcos, de aquí de Coatzacoalcos, Veracruz, Tileno, ustedes recordarán este caso, pues tiene un fondo de distintos ángulos que merecen ser analizados constantemente. Pese a que la salida de él
se trató de, o trataron de aterciopelarla, porque seguramente el miedo no anda en burro tampoco. El señor Javier Jiménez Espriu sabe que detrás de todo esto puede desatarse una investigación que podría terminar con alguien de su familia, o él o su esposa, inmiscuidos en graves asuntos legales. Javier Jiménez Espriu, en su carta de renuncia, señala que se debe precisamente a la forma en cómo el presidente ha venido desmantelando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en donde le hace un serio reclamo del impacto económico y político que puede tener el hecho de que la Secretaría de Marina se haga cargo precisamente de las aduanas, de los puertos, sin haberlo consultado con él o sin haber escuchado lo que él pensaba. Una diferencias que pues ayer trataron de aterciopelarla, en la que estuvo el nuevo secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis Díaz Leal, quien tomó prácticamente el cargo de secretario de Comunicaciones, una secretaría totalmente disminuida, en la que, por ejemplo, le quitaron incluso lo del aeropuerto de Santa Lucía, lo del Tren Maya creo que se lo dieron a la Secretaría de Turismo, ¿no? Si no mal recuerdo. O sea, a ver, sin recursos, de florero, ¿qué más necesitaba Javier Jiménez Espriu, que es uno de los hombres más ricos de este país? Pues solamente que le dieran una patada, ¿no? Pero hay que recordar que Javier Jiménez Espriu, un hombre sin duda inteligente, pues prefirió salir, digamos, por la puerta de enfrente, cuidando a su propia familia, conociendo a Andrés Manuel López Obrador, que puede soltar información para destruir a este señor. Porque la llegada de Emilio Lozoya, sin duda, salpicará a muchos que hoy todavía, incluso con Andrés Manuel López Obrador, están en el poder. ¿Qué podemos decir del señor Jorge Arganis Díaz Leal, el nuevo titular de la dependencia? Una dependencia que prácticamente se le ha reducido a la mitad, prácticamente, respecto del tamaño máximo que tenía en el gobierno anterior, de la operatividad que tenía, de toda esa fuerza de una secretaría encargada de llevar a cabo los proyectos magnos de este país, como lo fue incluso el aeropuerto destruido, el de Texcoco, por Andrés Manuel López Obrador, en donde miles de millones de pesos, en un arranque de locura de este señor que hoy que tenemos como presidente, incluso ya vendió todo el material como chatarra, y también en donde muchos empresarios señalaron actos de corrupción, por cierto. De Jorge Arganis Díaz Leal podemos decir, a través de distintos medios de comunicación que han dado a conocer varias cuestiones relacionadas con este señor, que fue nombrado ya como el nuevo secretario, un hombre que se dice, hasta hace unos días,
estaba encargado del proyecto de la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Un personaje que mantiene un contacto cercano, muy cercano, ya no tanto con el presidente, que al final viene siendo su amigo y por eso lo nombra, ¿no? Un hombre de 77 años de edad más o menos, que trabajó con él cuando fue jefe de gobierno, que despidió Marcelo Ebrard. Pero se dice que el señor Jorge Arganis mantiene un contacto cercano, cercanísimo, con la titular secretaria de Energía, Rocío Nale, esta déspota mujer que se ha caracterizado por ser una persona que no escatima escrúpulos de ninguna naturaleza para entregar contratos millonarios a su compadre Arturo Quintanilla aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. 5,000 millones de pesos para el acondicionamiento de la refinería de Dos Bocas a su compadre Arturo Quintanilla. Y este señor, Jorge Arganis, estuvo encargado del proyecto de Dos Bocas. ¿Quién quedará a cargo ahora de ese proyecto? ¿Lo pondrá López Obrador o lo pondrá la señora Rocío Nale? Así que eso es lo que podemos decir de Jorge Arganis. Desde luego que es una secretaría muy diferente la que entrega Javier Jiménez Espriu al señor Arganis, muy diferente a la que él recibió, prácticamente desmantelada. Y eso es lo que va a hacer hoy Arganis con una secretaría que prácticamente tiene nada, que le han reducido no solamente las diferentes áreas de influencia operativamente, también hablando de esa oficina, sino que el presupuesto se ha reducido considerablemente. La nueva Secretaría de Comunicaciones y Transportes se perfila digna y cada vez más austera por las complicaciones económicas causadas precisamente por la pandemia del coronavirus. Para el presente año se le asignaron 54,374 millones de pesos, lo que representó una reducción del 18.3% con respecto al 2019, el primer año de gobierno de la llamada Cuarta Transformación, que ha resultado un fracaso. Y para complementar con recursos del sector privado el desarrollo de infraestructura, no se ha volteado aún a las posibilidades que brinda el esquema de las asociaciones público-privadas. ¿Qué va a hacer el señor Arganis? Lo mismo que todos están haciendo, nada más que acatar las órdenes del presidente de la República sin tener libertad de poder actuar libremente. Esto que yo le estoy diciendo se ha venido reflejando en varias renuncias que han venido sucediendo. Lo de la CONAPRED, la señora Macice, que prácticamente pues a ella las renunciaron, no es que hayan querido renunciar, prácticamente se vieron obligadas a renunciar de esa manera. La de atención a víctimas, si no mal recuerdo, la de la señora Asa, la de la subsecretaría de salud, ¿cuál otra? La de Germán Martínez Cázares, la de Carlos Ursúa, y unas que otras más, ¿no? Estamos hablando como de unas 4 o 5 renuncias que han venido sucediendo, en donde para poder navegar en esta cuarta transformación tienes que ser muy servil, muy tirado al piso, pese al que el presidente presumió de ser un gran demócrata, cosa más falsa que hemos venido constatando día con día en este México, de tantas y tantas infamias que se vienen cometiendo, tantas traiciones, tantos discursos, dobles discursos que no convencen a nadie. La llegada
seguramente de Emilio Lozoya, puso a temblar a Javier Jiménez Espriu, un hombre muy, muy rico, de los más ricos de este país. Su esposa es una socia, o es la socia más importante de Idesa junto con su hermano, esta empresa que también está ligada a la brasileña Braskem y Odebrecht, que invirtieron aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, salpica hasta Coatzacoalcos, Veracruz. Bueno, Lozoya se dice, nadie sabe dónde está Lozoya, por cierto, quién sabe dónde está escondido, dónde lo tienen, pero Emilio Lozoya no sabemos qué tipo de canto está llevando a cabo, pero lo que sí es cierto es que ha de estar revelando mucha información de pagos que le fueron otorgados y usados durante la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012, como ha venido saliendo a la luz pública durante, no ahora, porque déjeme decirle que ya con anterioridad se había venido manejando esto. Una vez se habló de que eran más de 10 millones y medio de dólares que habían recibido para la campaña de Enrique Peña Nieto. Pero hoy Emilio Lozoya, hoy publica el diario Reforma, que el exdirector de Pemex, quien es testigo protegido, la verdad que tampoco sabemos eso, porque no ha dicho nada, no sé, digo, lo suponemos, ¿no? Porque en realidad ya es para que estuviera en la cárcel, ¿verdad? Se supone que sí trae una serie de privilegios, pero también no sabemos oficialmente en calidad de qué está, si se acogió a algún criterio de oportunidad, que suponemos que sí, desde luego, ¿no? Pero pues es testigo protegido, hasta hoy podríamos deducirlo así. El diario Reforma informó que pagó sobornos por un monto de 52.380.000 pesos a legisladores del PAN para que aprobaran las reformas del Pacto por México. Sin duda, algo de eso hay de cierto. Según Lozoya, 6.800.000 pesos fueron para Ricardo Anaya, presidente en aquel momento de la Cámara de Diputados, cuando se discutió la reforma energética del 2013 al 2014. Entonces, poco después, en mayo, Anaya asumió la dirigencia nacional del PAN, desde donde empezó a tejer su candidatura presidencial y, desde luego, uno de los más fuertes candidatos, que fue desbarrancado por el propio Peña Nieto cuando salió lo de la nave industrial y todo eso, y que yo sigo pensando, digo, aparte de que ya salió a la luz pública que no hubo elementos de prueba que presumieran efectivamente de lo que se les señalaba, incluso de asociación delictuosa y fraude y otras cosas más a Ricardo Anaya. Creo que Ricardo Anaya, ese fue el gravísimo error que cometió, haberse peleado con el presidente y haberle dicho que lo iba a meter a la cárcel, porque déjeme decirle que estaba muy bien posicionado, y yo creo que era o es uno de los tipos más inteligentes. Digo, cada quien que saque sus conclusiones, no estamos defendiendo a nadie, pero era el de los más ecuánimes, un tipo centrado para exponer sus planteamientos. Desafortunadamente le afectó mucho también lo de y digo desafortunadamente porque ante todo lo que estamos viviendo el día de hoy, sinceramente, la gran decepción al principio que vimos con este presidente es la destrucción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, que pondría a México en un plano de primer nivel a nivel mundial. Eso fue destruido por el voto a mano alzada de un presidente sin conciencia como el que tenemos el día de hoy. Pero así es. El caso es de que creo que era uno de los mejores candidatos. Eso le afectó demasiado. Pero se habla aquí que Emilio Lozoya le pudo haber entregado 6.800.000 pesos a Ricardo Anaya para
para la aprobación de la reforma energética. Son revelaciones que forman parte del documento que Proceso, la revista Proceso, publicó como primicia sobre la primera declaración firmada por Lozoya, porque Lozoya se supone que está cantando. ¿Qué tonada lleva? No lo sabemos. De eso depende cómo le vaya a ir a la hora de presentarse a la audiencia y de si la Fiscalía va a solicitar prisión preventiva justificada, o más bien dicho, prisión justificada, ¿no? Porque los delitos por los que se le acusa o señala no merecen prisión preventiva oficiosa, pues no son delitos graves. Pero, desde luego, la Fiscalía tiene todo el derecho y tiene todos los elementos para pedir prisión justificada. ¿Por qué? Porque ya una vez se dio a la fuga, tiene los recursos económicos, tiene amigos y se puede volver a fugar. Y esto me hace recordar el caso de Rosario Robles, ¿no? Porque ella sí se presentó, no era delito grave, acudió a la audiencia, canceló un viaje que tenía al extranjero, la vincularon a Proceso, le dictaron prisión justificada por el hecho de que su credencial de elector no coincidía con la del domicilio donde siempre ha vivido. Y es que lo había cambiado porque como funcionaria pública, pues había buscado un lugar más cerca de sus oficinas. Bueno, pues este caso, el de Rosario Robles, que más bien sí es una venganza política, y eso que el presidente dice que no se le da lo de venganza, pues es la risa. Pero Emilio Lozoya, que se fugó, hoy regresa como testigo protegido y está en un hospital, o vaya usted a saber dónde, pero seguramente estará mejor que estar en una cárcel. Y si no, pues que le pregunten a Javier Duarte de Ochoa, el corrupto exgobernador del estado de Veracruz, el más asqueroso corrupto que hemos tenido, que se llama Javier Duarte de Ochoa. Que le pregunte a él, y que a pesar de que a todo te acostumbras, ¿no? Menos a no comer, dicen por ahí, pero la cárcel es cárcel por mucho que tengas lujos dentro de la cárcel. La libertad es lo más maravilloso. Pero bueno, el caso es que parece ser que hay mucha gente que está espantada, hay sobornos a priistas, a panistas, ya Jiménez Espriu puso tierra de por medio, se está armando todo el circo para lo que viene y a ver si les alcanza para lo de la información que vamos a conocer precisamente cuando Emilio Lozoya empiece a embarrar a más gente importante que pueda llegar la lumbre a los aparejos de Enrique Peña Nieto. Esa sí será la verdadera tragedia de este país, porque estaremos inmiscuidos en un circo y estaremos dejando a un lado la democracia, aquella que se construye a través de conocer las plataformas político-electorales que nos permitan conocer la seriedad que debemos ahora tener, esa visión. Quienes vayan a votar deben de tener una visión real de qué clase de políticos necesitamos. No aquellos pancheros y cirqueros, malabaristas y de todo. Eso no lo necesitamos ya. Necesitamos a un político que realmente cumpla sus promesas de campaña y que sepamos que va a respaldar a los ciudadanos. Bueno, a ver qué más viene aquí en esto de los cambios de Javier Jiménez Espriu, la sacudida que le acaba de dar, que acaba de suceder en el sector comunicaciones y transportes, precisamente con la militarización de las terminales portuarias, el relevo de Javier Jiménez Espriu, y que amenaza precisamente con reactivar las investigaciones por corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto, lo que pondría a la justicia mexicana en un verdadero circo, no de 3 pistas, de varias pistas, sinceramente de varias. Así que vamos a ver, negociaciones por aquí, negociaciones por allá, señalamientos, sobornos, nombres, personajes que van haciendo una estela y cortinas de humos para unos
y por otro para unos, y por otro lado circo y teatro para otros. Usted tiene que escoger qué escenario es el que tiene que ver o el que le gustaría ver, ¿no? Usted decidirá qué escenario es el que quiere observar. Pero así están las cosas. Vamos a ver qué más viene. Pero al igual que esto, seguramente hay repercusiones muy fuertes, como está sucediendo también con la enorme violencia que estamos viviendo el día de hoy. Déjeme decirle, cambiando un poquito el tema, en los primeros 6 meses de este año, escuche usted muy bien, en los primeros 6 meses, que es hasta junio, escúchelo bien usted, no, sería hasta julio, ¿no? Hasta julio, que estos son los primeros 6 meses. Hasta hoy, llevamos 17,982 personas. No hemos terminado julio, ¿eh? Se trata en promedio de alrededor de 100 asesinatos de forma premeditada todos los días en el 2020, la mayoría con armas de fuego. Es un nivel de violencia inédito para un primer semestre del país. 6 meses, 17,982 muertes. Las víctimas de homicidio y feminicidio reportadas oficialmente en los primeros 6 meses de este año superan en más de 300 a los 17,653 registrados en el 2019, que hasta ahora ostentaba el nivel más alto de violencia del último cuarto de siglo del país. Imagínese usted, ya usted decidirá si está funcionando lo de abrazos y no balazos, usted decidirá si están funcionando los chanclazos, usted decidirá si están funcionando los jalones de oreja, las acusaciones con el papá, la mamá, la abuelita, el abuelito. Usted decida si eso está funcionando, pero son los números que hoy llevamos en el país, en donde el presidente pues prácticamente ha sido su transición o su camino, yo diría que de ser muy optimistas o de llegar con esos deseos y esos ímpetus, han ido de más a menos, y no solamente no han logrado reducir los índices delictivos, sino que estos están creciendo, y en muchos de los casos el gobierno se conforma con tratar de contener o de que no se incremente, ya no de reducir, con tratar de mantener o de sostener que no se vayan hacia arriba. Ya se olvidaron de la promesa que hicieron. Hoy, si tiene usted oportunidad, lea la columna de Alejandro Ope en el Universal. En una entrevista concedida 4 meses antes de asumir el cargo de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo señaló que dentro de 3 años se estima que los niveles de violencia serán los de un país de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el ideal, ¿no? En su momento, dice Alejandro Ope, algunos señalamos que eso implicaba una disminución de 85% en el número de homicidios, algo francamente improbable en un periodo tan corto, pero al menos era de celebrar que el nuevo equipo llegase al gobierno con metas ambiciosas. Eso era entonces. Hoy, dice Alejandro Ope, 2 años después, la realidad le ha cortado las alas a la ambición. El gobierno de López Obrador ya no se propone mejorar significativamente las condiciones de seguridad. A lo mucho
busca que la situación no empeore de más. Eso lo podemos saber por las metas que el propio gobierno estableció en el recién publicado Programa Sectorial de Seguridad y Protección 2020-2024. El documento no es malo y tiene algunas propuestas atendibles. Representa ciertamente una mejoría considerable con respecto al Plan Nacional de Paz y Seguridad, un esperpento dedicado a todo menos a la seguridad e imposible de traducir en política pública. Su parte más interesante viene al final, en la definición de indicadores y metas. Como bien apuntó Guillermo Valdés en un artículo publicado esta semana, es realmente notable la falta de ambición de los redactores del documento. Bueno, este plan nacional propone reducir la incidencia delictiva nacional de 37.800 a 33.219 delitos por 100.000 habitantes entre 2018 y 2024. Eso implica una disminución de 12% en términos relativos, pero si se considera que la población probablemente crecerá 8% en este mismo periodo, la disminución buscada del número de delitos sería de menos de 1% por año. Es fulminante la información. Otra meta es reducir la prevalencia delictiva de 28.269 a 28.200 víctimas por 100.000 habitantes en el mismo periodo. Esto se traduce en una disminución de 0.002% en todo el sexenio. Considerando de nuevo el incremento poblacional, el gobierno se está planteando como meta un aumento nada trivial, como de 2 millones más o menos, en el número de víctimas del delito. Así, podríamos estar sacando números y todos nos arrojan datos duros, datos crueles, que nos dicen que no estamos mejorando. Es terrible porque este presidente prometió terminar con la inseguridad y ya no utilizar al ejército mexicano. No solamente no está utilizando al ejército mexicano, sino que se le permitió crear la Guardia Nacional para atender este tipo de delitos, los más graves, y sin embargo también han resultado insuficientes. Es terrible lo que vivimos, es terrible el fracaso con el que nos estrellamos día con día, una realidad que corta cualquier deseo y de esperanza y de paz y de tranquilidad a este país tan agobiado por tanta y tanta inseguridad. Lamentable, muy lamentable el fracaso del presidente López Obrador. Bueno, pausa y regresamos, no se vayan. Información vía internet. NP Noticias.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos continuar con ustedes. De verdad nos da gusto. Es un privilegio saber que nos hacen el favor de escucharnos, de estar con ustedes. Al final, eso es lo más importante, que nos den la oportunidad de poder convivir con todos ustedes en las redes sociales, en este importante medio de comunicación que, pues que la verdad sí puede uno pues enterarse o informarse de muchas cosas que suceden el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Oiga, el tema de Armida Ramírez y Ana Gabriela Guevara. El tema por el que fueron denunciadas tanto en la Fiscalía del Estado como en la Fiscalía de la República por el delito de cohecho, extorsión, asociación delictuosa, por simulación de licitaciones, por fraude. Este caso, que tiene que ver con un moche millonario para entregarle a una empresa que se llama Cocinas Industriales Multifuncionales, un contrato millonario de aproximadamente 20 millones de pesos para surtir a los comedores de esta dependencia en el estado. Hablamos de un moche de más de 2,5 millones de pesos. Ha tomado un giro algo extraño sinceramente, debido a que ahora Armida Ramírez, presunta operadora financiera de Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte, presuntamente también pareja sentimental de esta señora, de Armida, quien fue presidenta municipal interina de Jalapa, priista o expriista, ahora morenista, ligada sentimentalmente a Ana Gabriela Guevara, cosa que pues no nos importa, no es vida sentimental, esa es una cuestión muy personal, pero que se supone o pareciera ser que estas señoras, o al menos Armida Ramírez, pudiera estar involucrada con alguien que también se le relaciona con ella, el cual, por órdenes suyas, se le relaciona con ella en una relación de, póngale usted, también como de operación financiera, y también se dice que una relación sentimental también. Doña Armida se ha caracterizado por ser una persona de armas tomar. Hay varios antecedentes que se tienen de ella, ahorita le platico. El caso es que esta señora le indica a esta persona, se supone que era el que iba a recoger el dinero por indicaciones suyas, que vaya y que reciba el dinero, 2,5 millones. A raíz de ese momento, este señor, que también dicen que es un jefe policíaco, cosa que nos suena muy extraño, porque un jefe policíaco o un policía tiene cierta, digamos, experiencia, ¿no? Desconocemos que haya sucedido. Pero al ir a buscar este dinero, Armida refiere en su declaración, porque fue detenida junto con los empresarios de cocinas industriales por el delito de desaparición forzada y homicidio, declara Armida que este señor le dice que ya le habían entregado el dinero, y a raíz de eso desaparece, se esfuma. Eso tendrá quizás 1 mes, 2 meses.
Posteriormente, cuando estos empresarios deciden denunciar la extorsión, el cohecho ante la Secretaría de la Función Pública, sufrieron un atentado, todo el mundo lo vio en los medios. Afortunadamente el vehículo en el que se transportaban era blindado y no pasó nada, pero sí señalaron a Armida como la probable o presunta agresora. Armida Ramírez, operadora del partido Morena, el partido del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y de Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Deporte, nombrada por el presidente López Obrador, los mete en un gravísimo problema. Desde luego esto ha desviado un poco la atención hacia Gabriela Guevara, aunque se viene diciendo que efectivamente en su declaración Armida Ramírez ha señalado que los 2,5 millones de pesos eran para Ana Gabriela Guevara. Lo más grave de todo esto es que hasta el día de hoy no se sabe tampoco en dónde está este señor que fue a cobrar el dinero. Se desconoce su paradero, los detiene, hay datos de prueba que pueden presumirse que se obtienen a través de los teléfonos celulares, modo, tiempo, lugar, llamadas, circunstancias. Hoy, estos empresarios que denunciaron a Ana Gabriela y a Armida, la operadora financiera de Morena, de Ana Gabriela, están detenidos también, se supone, por el mismo delito. Es un caso de verdad algo extraño. Yo me atrevo a pensar que si no están tratando de desviar la atención, porque pues digo, lo más grave, digo, muy independiente del cohecho, la extorsión, que pues no son delitos graves, pero un homicidio, desaparición forzada, eso sí puede destruir la vida de una persona. Además, Armida se habla de que en varias ocasiones tuvo problemas con su ex esposo, Cuauhtémoc Velázquez, un personaje que fue funcionario, si no mal recuerdo, en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa o en el de Fidel Herrera Beltrán, a ver si me dan el dato ese. En varias ocasiones tuvo problemas con él, incluso en una ocasión en su auto lo arrolló, le dio de golpes al auto. Dicen que estaba tomada, la señora esta Armida, es de armas tomar. Doña Armida Ramírez está metida en un serio predicamento, en un serio problema legal que la puede meter por muchos años a la cárcel. Es algo muy delicado el problema en que está metida esta señora. Una persona que tuvo momentos de gloria a su paso por el PRI estatal, una de las Barbies consentidas de Javier Duarte, de Elizabeth Morales, de Sharif, de varias de ellas, de Erika Ayala, hubo varias ahí de las Barbies consentidas de Javier Duarte Ochoa. Vamos a ver en qué época fue Cuauhtémoc Velázquez director de planeación del gobierno del estado. Ojalá me pasen el dato. Fue contralor o algo así, no recuerdo, pero creo que fue con Javier Duarte de Ochoa. 2015 fue con Duarte de Ochoa. Él era funcionario del gobierno del estado. Armida llegó a ocupar cargos dentro del PRI estatal. Parece ser, vamos a comprobarlo ahorita que me busquen la información, que era la suplente de Américo Zúñiga Martínez, quien en aquella ocasión contendió rumbo a una diputación local y Armida era su suplente. Fue presidenta municipal interina, porque creo que era la suplente de él. Vamos a corroborar los datos. ¿En qué época fue presidenta municipal de Jalapa? Fue en esa misma época más o menos cuando sí, pero fue de qué época, ya no recuerdo, creo fue porque sí lo fue, pidió licencia a Américo Zúñiga para irse a contender por una diputación local
y ella quedó como presidenta municipal suplente, era la suplente y quedó interinamente, ¿no? Entonces, pero no recuerdo en qué año, a ver si me checan en qué año, por favor. Así que doña Armida Ramírez está metida en un grave problema y parece ser, ya le dictaron prisión preventiva oficiosa. No prisión preventiva oficiosa, creo que fue, creo que fue oficiosa en el 2004. Sí, entonces fue en otra época. Creo que, no recuerdo, pero Armida fue suplente, no sé si de David Velasco Chedraui, no recuerdo muy bien el dato, pero sí fue presidenta municipal suplente y era priista, pero pues sí está metida en un grave problema doña Armida y hay que ver en qué termina todo este rollo. Ya le fue dictada la prisión preventiva oficiosa, pues se presume que son delitos graves, el de homicidio, imagínense usted, el de desaparición forzada también, que ya está dentro del catálogo de delitos graves, así que pues a ver en qué termina todo este caso, lamentable, hasta dónde pudo haber llegado esta señora, cómo se perdió doña Armida. La verdad que sí es algo delicado. Fue detenida el día martes por la mañana. Estos empresarios fueron detenidos por la madrugada. Y pues así están las cosas. A ver qué más viene. Oiga, con el caso de Odebrecht, también parece ser que va a alcanzar a los Yunes de Veracruz. El caso de Emilio Lozoya, de los sobornos millonarios, pues ha cobrado mucha fuerza, ha revelado ya varios datos muy importantes, cuánto dinero le dio a diputados y a senadores para aprobar la reforma energética. Pues parece ser que entre los embarrados por Lozoya se encuentran el alcalde de Veracruz, que era senador en esa época, Fernando Yunes, el diputado federal Héctor Yunes, que sí son familiares, y el ex candidato a la gubernatura José Yunes Zorrilla, que en aquel tiempo también pudiera haber sido senador de la República, si no mal recuerdo. Así que bueno, pues a ver qué más hay detrás de todo esto, porque creo que viene más todavía, algo más grave. Vamos a estar atentos. Bueno, ¿qué pasa con el tema del COVID? El tema del COVID, dice, no solo morimos de COVID, ISSSTE desatiende a enfermos de cáncer en Veracruz. Ya el gobernador ya prácticamente tiró la toalla, dice que ya no tienen más espacios ni pueden estarle quitando camas a pacientes que tienen otros problemas de salud. Familiares de pacientes denuncian falta de medicamentos y médicos especialistas. Desde hace meses, Hospital de Alta Especialidad en Veracruz no recibe enfermos de cáncer. Hay otras enfermedades, pero parece ser que todo está concentrado en el COVID grave, porque sí, también lo del COVID es gravísimo, pero hay gente que tiene cáncer y tiene otras enfermedades, pero ya aquí en Veracruz ya no se dan abasto. Ya familiares ya del ISSSTE protestaron en la delegación del instituto en Jalapa y pues señalan que no solo de COVID se está muriendo la gente, también hay otras enfermedades, no hay medicamentos, no hay respuestas, no hay cardiólogos, no hay oncólogos, en fin, médicos especialistas, muchos de ellos no están laborando por lo de la pandemia. Pues sí, se está poniendo esto más delicado aún, porque se suman personas que tienen otros padecimientos delicados. La mayor concentración de la fuerza de salud está en los del COVID, pero también hay otras enfermedades. Así que vamos a estar muy atentos a esto. Vamos a hacer una pausa, vamos a tratar algunos temas locales, pero sí hay algo de problemas de salud con otros padecimientos. Mire usted, aquí en Coatzacoalcos
también el tema de salud es muy, muy delicado. Ya el hospital materno-infantil está totalmente rebasado, ya no alcanza sinceramente pues a cubrir las necesidades que se tienen con esta terrible enfermedad del COVID-19 que está terminando con la vida de muchísima gente. Y pues sinceramente los hospitales ya no se dan abasto, y pues la verdad la gente también, creo que en este momento estamos viendo que hay gente que ya tampoco se puede quedar en su casa porque no hay dinero, tienen que comer, la gente tiene que salir. Es imposible permanecer en casa, no se detienen los contagios. ¿Cómo lograrlo cuando no hay dinero? Aquí en Coatzacoalcos estamos viviendo una terrible situación, de verdad, se lo digo en serio. La gente no puede salir de sus casas, la gente no debe salir de sus casas, pero si no lo hace, ¿de qué come? El centro de la ciudad está bloqueado, el primer cuadro de la ciudad, pero los comercios y el mercado tuvieron que abrir, porque si no abren no hay dinero para la familia, no va a haber para los alimentos. No hay apoyo del gobierno municipal de Víctor Manuel Carranza Rosaldo, que se ha olvidado totalmente de todo, ha resultado muy inepto, totalmente inepto este señor. Andan más entusiasmados en inaugurar el estadio Miguel Hidalgo, 70 millones de pesos dicen que costó, cuando en realidad observas y dices tú, no puede ser que esto haya costado 70 millones de pesos. Pero en fin, en eso anda el alcalde el día de hoy, olvidándose de las verdaderas necesidades que tiene el pueblo de Coatzacoalcos, donde no hay ayuda para nadie, absolutamente, que cada quien se rasque con sus uñas. Lo que sí es cierto es que los comerciantes ya no permitieron que les cerraran el mercado, porque ¿quién los va a ayudar? Es grave lo que vivimos aquí en el estado. Los taxistas también andan muy mal, poco pasaje. Los coqueros del malecón también no hay dinero. Estamos viviendo una serie de situación terrible. Así que vamos a ver en qué termina todo esto, pero ya el sistema de salud prácticamente está rebasado. No solamente es el COVID, son otras enfermedades graves, incluso oncológicas. Así que, a ver, amigos, a ver qué más viene para Coatzacoalcos, pero más allá de las inversiones petroleras que anuncian para esta ciudad, mientras no haya una estrategia de salud adecuada, mientras no haya seguridad también, lo demás serán y seguirán siendo, repito, anuncios alegres que únicamente nos hacen pensar que algo puede mejorar, pero en la realidad es que no hay dinero en este momento que alcance ante el enorme hueco económico que estamos viviendo, la falta de estrategia y de apoyo a las empresas que repercute en los despidos, miles y miles, millones de desempleados en este país. Coatzacoalcos no es la excepción. En fin. Bueno, ahí tiene usted lo del estadio Miguel Hidalgo. 70 millones dicen que costó esta inversión. Eso es lo que está usted viendo. Si usted lo ve, está viendo en este momento, 70 millones, usted dice 70 millones, caray, pues ¿de dónde? La verdad que no convence, pues, no convence. ¿Quién sabe si soportaría una auditoría esto, sinceramente? En fin, usted saque sus mejores conclusiones, pero creemos que no, ¿verdad? Que soporte una auditoría para que esto que está usted viendo valga 70 millones de pesos, la verdad se nos hace inconcebible. Pero esto es lo que está haciendo Carranza. Mucho desvío de dinero, mucha corrupción al interior del ayuntamiento de Coatzacoalcos. En fin. Bueno, vámonos. Gracias por haber estado con nosotros.
Que tengan ustedes excelente viernes, excelente fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en este espacio. Hasta pronto. Gracias. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.